tu carrera te ha llevado a estar en Israel y a ser neurocirujano y a operar tumores y varias cosas, pero además algo más diferente que probablemente en México o en otros lados no te tocaría. Platícanos un poquito. Bueno, la situación es que por azares del destino estuve en un lugar donde atendíamos a muchos heridos por heridas por arma de fuego, y esto llevó a entrar en un campo que es denominado neurotrauma. Con esto eventualmente llegué a Israel y continué, además de la especialidad que tenía de tumores y otras cosas, de seguir con neurotrauma. Fundamos un nuevo departamento de neurocirugía en el norte de Israel. Es el séptimo que se abrió después de 30 años que no había otro servicio, el último que se estableció en Beersheba, y apenas 2 semanas después de que abrimos el departamento surgió que empezamos a recibir heridos del país vecino Siria, que se encuentra en una guerra civil muy sangrienta, y empezamos a recibir a heridos de esta guerra. Y así es como empecé a hacer lo que hoy vine a presentar. Oye, ¿qué tan complicado es? Porque cuando dices de Siria, primero piensas, Siria es un país que está en guerra no declarada totalmente, pero digamos, en conflicto con Israel. Y se hace extraño cuando dices, heridos de esa guerra, de una guerra que no le corresponde a Israel, están siendo atendidos en Israel. O sea, ¿cómo es este concepto? Porque es como que diferente, ¿no? Es un concepto humanitario, ¿okay? Y así es como surgió. Lo primero que pasó es que trajeron a heridos a la frontera para buscar servicios, porque en Siria ya no existen los servicios médicos. Si lo han visto en las noticias, hospitales han sido bombardeados con pacientes dentro de los hospitales. No tienen ningún servicio médico y eventualmente llegaron a la frontera. Y así es como el ejército en una noche habló con el director de nuestro hospital y le dijeron: tenemos heridos de la guerra de Siria. Y nuestro director dijo: tráiganlos a nuestro hospital. Y así es como empezó, como una acción humanitaria que no tiene relación con la etnicidad o de la pertenencia a otro país o la situación en guerra. Se hizo simplemente por atender a personas necesitadas de atención médica. ¿Y cómo se respira esto? ¿Cómo se siente? Digo, ¿cómo sienten los sirios? Yo sé, les salvas la vida, pero vienen con sus familias. ¿Cómo vienen? Porque de repente llegan los heridos. ¿Cómo llegan primero? Porque tienen que cruzar una frontera en conflicto que está cerrada en algunos sentidos, y 2, vienen solos con sus familias. ¿Cómo reaccionan cuando de repente a lo mejor se levantan o le dicen te están operando y te están salvando la vida en Israel? Primero, muchas de la cuestión logística no estoy, ¿cómo se dice?, autorizado para hablar de ella, porque se mantiene en secreto para proteger a los civiles sirios o incluso a los rebeldes sirios que llegan a nosotros. Inicialmente fueron heridos nada más de guerra, eran combatientes. Posteriormente empezaron a llegar lo que llamamos el collateral damage, sí, el daño colateral, y empezaron a llegar mujeres y niños, wow, que también fueron heridos ya sea por explosiones o por impactos de bala. No nada más de bala, sino heridos de todas cosas que están atendiendo en el hospital. Sí, en el hospital atendemos heridos de todas partes del cuerpo de la guerra, y muchas veces inclusive hemos entrado a quirófano con 2 equipos, cirujanos generales en el abdomen del paciente y el equipo de neurocirujanos atendiendo la cabeza del paciente. Oye, ¿y dónde entra? Bueno, no tendremos música de fondo. Sí. Decía, estás con los 2 equipos. Ahora, lo que es importante saber es que estos pacientes al principio, o estas gentes, llegaban con pérdida del estado de alerta, o sea, estaban inconscientes. El primer paciente que tuvimos que despertó en nuestro departamento, en el momento que se enteró que estaba en Israel, lo primero que quiso hacer es saltar por la ventana. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de que lo íbamos a torturar y eventualmente lo íbamos a acribillar o a matar. Cuando entendió que no pasaba esto, cuando se fue del hospital, él estaba muy agradecido, pero aún tenía mucho miedo de hablar y de decirnos algo sobre él. Y esto fue dándose poco a poco el cambio. Hoy en día, las gentes llegan a Israel a atenderse
conscientes o inconscientes, felices de haber llegado a Israel, porque saben que el tratamiento que van a recibir es de la más alta calidad que se puede otorgar, sin hacer distinción que vienen de Siria. En el momento que nuestro hospital entran por la puerta del hospital, en ese momento dejan de ser sirios o musulmanes o cristianos o judíos. Son pacientes y tenemos a los que dan el tratamiento, a los doctores o lo que llaman en inglés caregivers. Oye, y tú, como mexicano, atendiendo en un hospital israelí, ¿sí? ¿Cómo te sientes con esto? O sea, ya sé que cuando entran son pacientes, pero no dejas de tener el sentido de... Ellos están en un conflicto, en una guerra, en una trágica guerra donde muchos ni la deben y la están pagando, ¿sí? Y están llegando a Israel, con el que también tienen una guerra, o sea, una situación complicada. ¿Tú cómo la vives? ¿Tú cómo la sientes? ¿Qué dices de todo esto? Mira, es un poco diferente con respecto a mis compatriotas israelíes, ¿sí? Porque yo nunca he estado envuelto en un conflicto bélico. Al principio tenía yo mucho miedo que el hecho de que los pacientes llegaban y que muchos de los trabajadores que estaban conmigo tuvieron familiares o amigos que perdieron la vida en luchas con Siria, en las guerras con Siria, yo pensé que iba a haber que los iban a tratar no de la misma manera que cualquier otro herido. Y la cosa es completamente opuesta. Todo mi equipo, y eso me siento orgulloso de con quienes trabajo, no han dejado de interesarse en tratar a estas gentes a pesar del peso que trae, las horas de trabajo extra, lo que vemos, porque ver al ser humano fracturado como cuando vienen después de una explosión o heridos por toda la cuestión de la guerra no tiene precedente. Y entonces por ese lado lo que puedo decir es que me siento orgulloso y es un honor para mí poder tratar a estas gentes y darles la opción de seguir viviendo, porque una de las cosas que marca mi quehacer es que no hay nada más valioso espiritualmente que otorgarle a una persona la oportunidad de seguir viviendo. Oye, nos has dicho casi todo. ¿Qué quisieras que la gente supiera aquí en la Ciudad de las Ideas de esto? Que se quede con esto. ¿Qué es el mensaje que podrías dejarles de lo que es Siria, de lo que se está viviendo en Siria, de lo que se vive en Israel y de lo que representa salvar vidas en cualquier lado del mundo? En primer lugar, que el hombre es hombre aquí en China, en Siria, en Israel. Y lo más importante, que es un llamado a toda la comunidad internacional, que hagamos lo que sea necesario para parar esta masacre, para pedir que nuestros dirigentes y los líderes del mundo libre hagan todo lo posible por parar este conflicto. Pues muchísimas gracias a mí. Bienvenido de nuevo a México. Gracias. ¿Qué se siente estar acá? Es un honor, un orgullo estar aquí. Ya fuiste por tus chilaquiles, enchiladas. Y chiles rellenos también. Magnífico. Pues bienvenido y gracias por estar en la Ciudad de las Ideas. Gracias.